y probar que mi extracto de café tiene efectos citotóxicos y antiproliferativos para sí mismo evitar, para sí mismo ejercer un efecto de quimioprevención frente al cáncer de colon. Mi director es un gran bioquímico, su nombre es Walter Murillo Arango, es el director de uno de los grupos al que yo hago parte, que es el Grupo de Química de Productos Naturales. La doctora Mabel Elena Borges es una médico, patóloga, genetista, y doctora en ciencias biomédicas, una mujer muy inteligente, quizás una de las mejores patólogas de Colombia, y el doctor John Jairo Méndez Arteaga, también una mente brillante para la química, son quienes me dirigen. Quería mencionarles ya como tal que el cáncer de colon, que es lo que nos reúne el día de hoy, es una de las enfermedades con mayores tasas de incidencia y mortalidad en el mundo, especialmente en países con vías de desarrollo, y en Colombia ocupa el tercer lugar, tanto en hombres como mujeres, y se espera que para el año 2045, perdón, este porcentaje haya subido y haya igualado a la tasa de mortalidad del cáncer gástrico, en primer lugar. El cáncer de colon se caracteriza porque pasa de un adenoma a un carcinoma y es de forma muy lenta y silenciosa, es un asesino silencioso. Me gusta llamarlo así porque muchas veces la persona se da cuenta en un estadio muy avanzado. Alrededor del 22% de este cáncer de colon es metastásico, solo el 70% de los pacientes desarrollará una caída metastásica, perdón, el 70% de los pacientes van a desarrollar una recaída metastásica, y la tasa de supervivencia de pacientes a 5 años es de solamente un 12%. Les mencionaba que ya hay medicamentos que están enfocados para tratar a los pacientes, pero generan respuestas insatisfactorias, resistencia por la inmunidad innata y adquirida por parte del sistema inmunológico de los pacientes, además de la resistencia que tiene el tumor, y muchas veces las personas tienen recaídas y después de la cirugía no existe una alternativa distinta. Y los medicamentos que existen actualmente, según datos de Value Pharma, se estima que para el 2024 también exista un crecimiento exponencial en la formulación y en el uso de medicamentos frente al cáncer de colon. Y alternativas de quimioprevención en la cual se basa en usar agentes naturales o sintéticos que resulten útiles de detener, retrasar y controlar la incidencia y la progresión del cáncer cobran relevancia. Se basan en tres aspectos de quimioprevención: una quimioprevención primaria, secundaria o terciaria. Cada una se basa en etapas iniciales de la carcinogénesis, en etapas donde ya la persona ya hay un cambio o un tumor invasivo, o prevenir una neoplasia secundaria. Esto para mí es emocionante porque permite darle un potencial nuevo a los productos naturales, a esa medicina ancestral que ya veníamos conociendo, a esas moléculas grandes, complejas, con enorme potencial, que son costosas para las farmacéuticas desarrollar y masificar. Entonces, por medio de la quimioprevención, podemos generar agentes que son de baja toxicidad, de poco o ningún efecto secundario, un bajo costo fáciles de administrar para que los pacientes puedan complementar sus terapias. Es ahí donde el café cobra una gran importancia. Sé que me demoré mucho en llegar en lo que es el café, pero era importante mencionar toda la cantidad de herramientas que disponemos actualmente para tratar de atacar el cáncer y el potencial que los productos naturales puedan tener. El café es una de las bebidas ampliamente consumidas en el mundo. De hecho, no creo que nadie en Latinoamérica se despierte sin su café, sin reconocer su olor, y es una bebida que nos une a todos. Pero hay un problema. Nosotros no bebemos el café que deberíamos beber. De hecho, en este diagrama de componentes principales podemos ver que los cafés de tipo filtrado son aquellos que tienen mayor cantidad de compuestos con potencial terapéutico frente a enfermedades como la diabetes, el cáncer y enfermedades cardiovasculares, frente a los cafés instantáneos. Les recomiendo que dejen de consumir su café instantáneo y comiencen a comprar su filtrico de café y a preparar su café todos los días filtrado. El café también genera una gran cantidad de compuestos con potencial terapéutico y potencial industrial. La parte bioactiva como tal del café y sus subproductos como la borra o lo que conocemos como spent coffee grounds o simplemente el cuncho, como muchas personas lo llaman en Latinoamérica,
Tiene una gran cantidad de compuestos que no son extraídos en la primera percolación. Estos pueden ser utilizados como compuestos industriales, como combustible. Sus ácidos grasos pueden ser utilizados también en la industria y tiene una particularidad, tiene dos compuestos bastante interesantes y potenciales frente al cáncer de colon, como los diterpenos. Les mencionaba que uno de los diterpenos más famosos es el taxol. Aquí hay otros dos que pueden llegar a ser muy famosos, como el caweol y el cafestol, que pueden tener efectos de bioactividad. Les mencionaba que el café también tiene compuestos importantes como la manosa y un polímero llamado galactomanano que tiene actividad antitumoral que mejora la quimioterapia, ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linoleico y palmítico, que tienen efecto en el control celular, la apoptosis y la inflamación, y ácidos clorogénicos que regulan el metabolismo y tienen actividad anticancerígena. No sé cómo funcione la producción de café en el Perú, pero esto se refiere a uno de los países por excelencia productores de café como Colombia, en donde nosotros lastimosamente no aprovechamos como tal el 100% del fruto. Solamente el 1% del café que produce Colombia es exportado, lo demás es considerado desecho. En cada una de las etapas de beneficio del café, en cada una de las etapas de producción, se genera una gran cantidad de residuos que tienen una gran cantidad de compuestos de potencial terapéutico. Y actualmente uno de los compuestos que generan mayor bioacumulación y son más descartados es la borra. La borra tiene algo también muy interesante y es que se comporta igual que el café, solamente que para obtener una taza de café de ciertas calidades, cierta calidad de taza y ciertos puntajes, simplemente lo calientan o lo usan con distintos métodos de extracción hasta cierto punto y lo demás lo desechan, pero tenemos una gran cantidad de compuestos que persisten y la investigación actualmente del 2010 hasta el 2023 ha venido teniendo un creciente incremento en interés por investigar sobre este subproducto, ya que como les mencionaba, el café ha sido eh, mencionado como uno de los marcadores de la carcinogénesis temprana, un agente quimiopreventivo para detener, como les dije ya, la carcinogénesis temprana. Uno de los resultados interesantes que he obtenido durante mi doctorado es que logramos realizar un proceso de optimización estadístico y matemático por medio de un análisis de Monte Carlo y Bayesiano que nos permitió obtener las cualidades necesarias y las condiciones exactas en las cuales podemos obtener mayores compuestos de potencial terapéutico o mayores compuestos también de importancia para terapéutica frente al cáncer, como los alcaloides, o tener simplemente un grupo mayor como tal de compuestos y analizarlos en líneas celulares para saber si tenía incidencia o no en frenar el desarrollo del cáncer. En esta segunda, eso lo desarrollé en mi primera fase doctoral. En mi segunda fase ya nos pasamos en la cual estamos desarrollando las bases computacionales, celulares y de desarrollo de organoides para comprobar si nuestro potencial agente quimiopreventivo a partir del café tiene efecto o no. De hecho, les voy spoileando, si tiene un gran efecto. Y también hemos realizado un análisis Prisma de metadatos para tener la mayor cantidad de información para realizar esta investigación. Les mencionaba que hicimos un análisis computacional para analizar si nuestro compuesto quimiopreventivo tenía un efecto o no citotóxico de antiproliferativo. Después realizamos ensayos biológicos in vitro en tres líneas celulares, la SW480, SW620 y la CHOCA1. Estas dos líneas celulares son isogenéticas derivadas del mismo paciente. La 480 es de cáncer in situ y la 620 es metastásica. Así logramos tener un espectro completo de cómo se comportaría el quimio preventivo en un paciente. Calculamos las IC50 analizando pruebas cada 24 y 48 horas. Aún estamos a espera de realizarlas a 72 y a 120 horas para análisis de proliferación. Y los extractos, los tratamientos los decimos llamar C1, C2, C3 y C4 y los realizamos a concentraciones de 10.000 partes por millón. Ustedes mencionarán que como un medicamento puede ser producido a partir de 10.000 partes por millón
ya que es mucho. De hecho, en la bibliografía es hasta el momento lo menos reportado. Cabe resaltar que todos estos resultados tienen su certificado de propiedad intelectual, son resultados que están en este momento siendo publicados y pues me siento muy feliz de podérselos mostrar a ustedes. Y evaluamos computacionalmente 15 compuestos que están presentes en el café. Como si ustedes quieren imaginarse, esto es lo que ustedes verían químicamente en una taza de café. Realizamos los análisis matemáticos y computacionales para así realizar una red de integración, de interacción de compuesto objetivo, obteniendo que compuestos fenólicos como la quercetina tenían una mayor actividad de interacción frente a genes asociados al cáncer de colon. En análisis posteriores, este año decidimos agregar compuestos como los ácidos clorogénicos y el ácido químico, que se degradan fácilmente en el intestino, pero que tienen un potencial enorme y nos sorprendieron porque fue interesante ver que también tenían un potencial interesante, compuesto objetivo para atacar ciertas proteínas y genes asociados al cáncer de colon. Entonces, así fuimos avanzando, escogiendo inicialmente por medio de procesos matemáticos y un análisis computacional que hicimos, analizamos más de 1.000 genes que tuvieran incidencia frente al cáncer de colon, para no tener que trabajar y hacer esfuerzos en vano. Simplemente por medio de este screening que realizamos, escogimos solamente 351 genes de importancia y por medio del café obtuvimos 47 que tenían injerencia para nuestra investigación. Realizamos un análisis de enriquecimiento de la vía ontogénica y por medio de la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto, realizamos un análisis de los principales términos importantes que nos permitiera obtener las vías de señalización más importantes o más relevantes que tienen en las cuales el café puede tener un efecto positivo frente al cáncer de colon. Así, ah, así obteniendo, perdón, eh, estas vías, que ya creo que se las mencioné, las vías del fosfoinositol-trequinasa, RAS, la del retinoblastoma 1 y P53, pero enfocándolo aún más delimitante en las vías de señalización del factor de necrosis, y la vía de la resistencia a la insulina y la vía de la señalización de hipoxia. Para nosotros fue muy importante centrarnos en estas tres vías porque por medio de la quimioprevención ejercida por el café y sus subproductos como la borra, podemos ejercer un control metabólico completo en una célula cancerosa. Lo hemos podido ir demostrando, son datos que aún no son publicados y pues se los menciono como para que crezca el interés en el consumo del café y en la investigación sobre este, pero en los datos que tenemos podemos comprobar que podemos tener un control metabólico en estas zonas, en donde por medio del control de la glicólisis controlamos el lactato, materia prima inicial, para que haya una evasión del sistema inmune, como ya les había mencionado en una gráfica anterior del microambiente tumoral, y no haya metástasis. También al controlar esta parte de la glicólisis y la fosforilación oxidativa, podemos controlar el factor de hipoxia 1, reduciendo el riesgo y la posibilidad de la angiogénesis. Y por medio de tener este control metabólico, podemos favorecer que la proteína génica IP53 aumenten actividad, inicien procesos de apoptosis que se ven disminuidos por los procesos normales del desarrollo del cáncer. Ya para ir terminando, también realizamos una red de interacción eh, proteína-proteína. También nos centramos mucho en lo que sería la quinasa repetida, la quinasa rica en leucina 2 y análisis de genes HUD para poder ir enfocando nuestro agente quimiopreventivo, analizando diversos grupos de genes para no irme extendiendo tanto y también demostrando químicamente que una de las principales respuestas del café y sus subproductos es el control del estrés oxidativo, realizando pruebas de DPPH, ABTS, PRAP, desoxirribosa y de peroxidación, mostrando que el café y la borra tienen un potencial importante en lo que sería la reducción del estrés oxidativo celular.
Hubo un periodo de caos en donde pensamos que no íbamos a progresar más allá de lo que ya habíamos hecho, en donde analizamos la citotoxicidad de la borra en células sanguíneas. Esto es un error que cometimos no lo menciono como error, de hecho fue un gran aprendizaje porque tuve una discusión bastante árgida con uno de mis directores, como les menciono, son químicos. Ellos pensaban que al hacer pruebas en líneas celulares, en líneas sanguíneas, podíamos obtener resultados, pero yo les logré demostrar que era imposible también por sentido común, porque si nosotros consumimos café, no podemos esperar que el café sea citotóxicamente activo en sangre, porque entonces ninguno de nosotros tomaría café porque sería un veneno. Entonces, por medio de este ensayo por MTT, tuvimos algunos sustos y preocupaciones de seguir avanzando porque pensábamos que no íbamos por buen camino. Posteriormente a eso, hicimos pruebas por sulforrodamina B y lo hicimos en líneas celulares, analizando, como les mencionaba, en la SW480, que es de cáncer in situ, a pruebas de 24 y 48 horas, demostrando que nuestro agente de quimioprevención es potencial en relación tiempo y concentración. Entonces, a mayor tiempo y mayor concentración podemos tener mejores resultados. Esto es también interesante porque en la línea de cáncer in situ tuvimos resultados no tan óptimos como en la línea metastásica, en donde pudimos demostrar que nuestro compuesto quimiopreventivo a base de café y también por medio de la borra era un agente antineoplásico, antimetastásico efectivo frente a esta línea celular de cáncer de colon. También al realizarlas al contrastarlas por medio de un control, nos dimos cuenta de que era selectivo. Aparte de ser antineoplásico, antimetastásico, también era selectivo. No atacaba líneas celulares que no fueran de cáncer. Y al contrastarlas con sus IC50, son datos similares, pero quiero adelantarme un poquito más a esta parte, que para mí es muy interesante. Pudimos mostrar los índices de selectividad que permitían postular en este momento que el café y la borra del café son agentes quimiopreventivos selectivos frente al cáncer de colon en líneas celulares. En este momento estamos a espera de realizar pruebas en organoides gástricos en la Universidad de California, Davis, en donde probaremos también si el extracto y el compuesto quimiopreventivo tiene efectos positivos también en cáncer gástrico para complementar nuestro trabajo. Como les decía, hemos estado contrastando nuestro agente quimiopreventivo con diversos medicamentos y diversos marcadores químicos. Los ácidos clorogénicos, los ácidos cafeicos, eh, son compuestos que han tenido por medio de la bibliografía, registrado un gran potencial frente al cáncer de colon. Y al hacer el contraste con nuestra línea celular, demostramos que podíamos frenar también de forma interesante mejor la progresión del cáncer de colon a nivel celular que el medicamento conocido como 5-fluoruracilo. Decidimos contrastar estos dos métodos, uno por MTT y uno por sulforrodamina B, ya que el MTT puede generar falsos picos al contrastarlo con productos naturales. Y es interesante también tener el contraste porque el MTT reacciona por medio de la viabilidad mitocondrial, por medio de formación de cristales de formazán y muestra una actividad mitocondrial que por medio de sulforrodamina B no podíamos observar. Pero los datos fueron similares y contrastables y nos permitió ver patrones y C50 interesantes para la administración de un quimiopreventivo a base de café o de sus compuestos por medio de una fracción, de diversas fracciones, si quisiéramos a futuro realizar fraccionamiento del compuesto como tal que hemos obtenido. Ya para terminar, como conclusiones, los tratamientos mostraron efectos citotóxicos dependientes de la dosis tiempo en líneas celulares. Como un dato potencial, el efecto citotóxico, las líneas SW620 mostraron una mayor sensibilidad y selectividad a los tratamientos a pesar de las características metastásicas y de estas células en comparación con las SW480, teniendo en cuenta que las líneas celulares
de la SW480 se establecieron a partir de un carcinoma colorectal in situ, que hayamos tenido potencial citotóxico más óptimo en en la línea metastásica, es un dato bastante importante que pues alcanza a dañar un poco lo que sería romper la barrera del conocimiento y me llena mucho de alegría, de hecho. Además, el impacto biológico de los compuestos fenólicos y la cafeína presentes en la borra del café y el café, que se evaluaron mediante patrones en esta fase, abre la posibilidad de un análisis más profundo sobre los mecanismos asociados en estos efectos, que podría estar relacionado a variables terapéuticas relevantes en el contexto de cáncer de colon. Como un argumento final, por estas razones, la exploración y la determinación de los mecanismos asociados con la inhibición de las capacidades de migración es el próximo paso que considero para mi proyecto sería lo más importante, y analizar los efectos biológicos relacionados en el desarrollo del tumor con el fin de potenciar efectos positivos que tendrían estos extractos frente a un modelo de organoides 3D de adenocarcinoma de colon, lo cual podría mejorar la comprensión de las implicaciones de estos compuestos dietéticos naturales en el tratamiento o la prevención del cáncer de colon. Quiero agradecerles también al grupo de plantas naturales de Colombia, de la Universidad de Antioquia, al doctor Wilson Isidro Cardona Galeano, que es el director de este laboratorio, al doctor Andrés Felipe Yepes, que también es uno de los codirectores, dos grandes químicos, personas que me apoyaron mucho en la obtención de muchos de los datos que aún faltan por publicar, y a dos personas, dos grandes bioanalistas, dos microbiólogos, doctores en biología, el doctor Gustavo Moreno Quintero y una gran bioanalista que es la doctora Angie Herrera Ramírez. Gracias a ellos pudimos comprender mucho de cómo el café tiene un gran potencial quimiopreventivo frente al cáncer de colon. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y estoy atento a cualquier duda o inquietud que tengan. Y muchas gracias, Ernesto. Muy Qué pena, completa tu creo que charla. me extendí demasiado. No te preocupes, recuerda que tenemos cuentas un pro, así que no hay problema. Muy interesante.